Dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Este es un proverbio muy conocido entre los mexicanos. Y me refiero al hecho de que en los últimos días está trascendiendo en las redes sociales lo dicho por Fernández Noroña, en donde él mismo, en forma inesperada, se está alejando del pueblo. Es decir, ha dicho que aquellas personas que no piensan como él están pensando con el hígado, que aquellas personas que quieren desaparecer los diputados y los senadores plurinominales no saben ni lo que están diciendo. Es decir, que aunque el pueblo se lo pida, Gerardo Fernández Noroña no va a votar a favor de que desaparezcan los plurinominales. Gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Esto causó, amigos, mucha polémica entre el pueblo, entre las redes sociales y entre los propios seguidores de Fernández Noroña. Dijo él que todos aquellos que sigan pensando en desaparecer a los plurinominales los borrará de su lista como seguidores. E incluso, fíjense ustedes, dijo que aquellas personas que lo han ayudado económicamente a través de las redes sociales, que retiren su dinero, que se lo lleven, que a él no le importa que lo sigan apoyando. Amigos, realmente esto me ha sorprendido muchísimo a mí, porque el pueblo mexicano ha apoyado muchísimo a Fernández Noroña para que sea el próximo candidato a la presidencia de la República. Pero él, con su mezquindad, está echando por la borda todo esto y se está yendo en contra del pueblo. De verdad que hay cosas que Fernández Noroña está haciendo para enterrar su candidatura, para enterrar la posibilidad de ser el próximo candidato. Nosotros no entendemos qué le está pasando o qué es lo que está provocando todo este enojo en Fernández Noroña, porque miren ustedes, se le ve con el ceño fruncido, se le ve con el ceño duro y ha dicho, fíjense ustedes, ha dicho que todos aquellos que lo han apoyado durante mucho tiempo y que quieren terminar con las diputaciones y senadurías plurinominales, están haciendo lo mismo que Ferriz de Con, que Pedro Ferriz de Con, el cual en alguna ocasión dijo que era necesario terminar con las diputaciones y las senadurías plurinominales. Y que si esto quieren, entonces que apoyen a Ferriz de Con. De ese grado está tan molesto Fernández Noroña. Y la verdad, como les digo, no entendemos por qué está tan nervioso. Porque lo único que está haciendo él es alejarse de la posible candidatura para el 2030. Porque el pueblo no es tonto. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el pueblo el que manda, pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, porque esa es la democracia. El pueblo manda
Y si se equivoca, vuelve a mandar. Lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. El pueblo es mucha pieza. Y ojalá lo internalice. De que en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. Eso es una lección para que no se desprecie al pueblo. Es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. Bueno, pues si Fernández Noroña no quiere apoyarse en el pueblo, si Fernández Noroña está arremetiendo contra sus propios seguidores, amigos, pues esto quiere decir que no es un candidato adecuado para representar a México. Le reconocemos, sí, lo que ha hecho como diputado y como senador, en donde ha enfrentado a la oposición en forma directa. Eso nadie se lo discute, pero que enfrente a sus propios seguidores, que enfrente al pueblo de esa manera, ahí sí no estamos de acuerdo. Y esto nos da pauta, como les digo, de que no es el candidato adecuado para representar a México en el 2030. De que él sí, como dice, en lugar de pensar con el cerebro, piensa con el hígado. Porque nos damos cuenta que es muy agresivo. Nos damos cuenta que le molesta mucho cuando alguien lo critica. Nos damos cuenta que cuando alguien le señala sus errores, de inmediato se le ve encima, aunque sea su propia gente. Por eso les digo que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Es decir, para que ustedes me entiendan, Fernández Noroña no quiere que desaparezcan las plurinominales. Y con eso está defendiendo a Marco Cortés, a Lili Téllez, a Alejandro Moreno del PRI, a Kenia López Rabadán, a muchos plurinominales que únicamente fueron electos por su partido y no por el pueblo. A ellos está defendiendo. Fernández Noroña también dijo que en Morena hay plurinominales de primera, como Ricardo Monreal, como Adán Augusto, como Citlali Hernández, Malú Micher, que ha sido reelecta como diputada y como senadores por más de 5 veces, más de 5 ocasiones. Es impresionante esos ridículos que son, pero como siguen de intrigantes. Repudiable la representación proporcional. Es tan execrable esa figura que de 6 personas que aspiramos a la candidatura presidencial por nuestro movimiento, Morena, PT y Verde, absolutamente todos somos plurinominales. Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, nada más y nada menos que el 5º lugar es el presidente de la Cámara de Senadores de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Muy modesto el señor, ¿verdad? Bueno, pues con razón decía el presidente López Obrador que hay personas que se suben a un tabique y se marean. Citlali Hernández, Alejandro Esquer, Susana Harp. La lista de Morena era una lista chingona, fue Laura Etzel Castillo, compañera de primera, Marcelo Ebrard Causabo. 8º lugar, una Malú Micher, compañera de primerísima. Es decir, nos está dando a entender Fernández Noroña que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de 4ª categoría. Porque los demás mexicanos que no fueron nombrados como plurinominales son de 5ª.
Eso es lo que nos está diciendo a todos los mexicanos. Y dice que no entendemos nada de lo que es la democracia y la lucha por la democracia que inició el presidente López Obrador, o que iniciaron los partidos en donde él ha estado militando. Que no entendemos nada de democracia y de la lucha que se ha hecho por la democracia, que somos unos ignorantes. Eso es lo que nos ha dicho a todos los mexicanos, porque el coraje que tiene es grande y solamente muestra lo enano que es mentalmente. De verdad que no lo entendemos. Si en México existimos personas de primera y de quinta categoría, entonces él es de primera. Por eso no permite que se le critique. A raíz de las palabras que el propio Noroña ha dicho, las redes sociales se le fueron encima. Nada más escuchen todo lo que le han dicho después de sus palabras tan desacertadas que ha hecho, y con lo cual prácticamente está acabando con su carrera política para llegar a ser el próximo candidato a la presidencia de la República. Escuchen y vean esto. Gran error de Gerardo Fernández Noroña al no permitir o el no estar de acuerdo en la alineación de los diputados, senadores y senadoras pluris. Creo que esto en su momento fue necesario y fue importante cuando en la época del PRI era totalmente el monopolio. Pero ahora que nos llames que somos bárbaros, incluso le dices a la presidenta de la República que es una barbaridad y que no se conoce la historia. Sí conocemos la historia, Gerardo Fernández Noroña, y no te opongas a la eliminación de las plurinominales. El senador Fernández Noroña salió en defensa de las plurinominales, pese a propuestas de Claudia Sheinbaum. Los que hablan de eliminar las pluris están diciendo barbaridades. No estamos diciendo barbaridades. No estamos defendiendo a Kenia López Rabadán, a Lili Telles, a la esposa del Borolas, a Margarita, a Alito Moreno, a Cortés o a Anaya, los ladrones del PRI y del PAN. No queremos más pluris, Gerardo Fernández Noroña. Eso lo debiste haber pensado desde cuando fuiste propuesto como candidato a senador de Morena. Hubieras abrazado las ideas del PAN o del PRI, pero a este momento no digas tonterías. Yo creo que eres bastante grandecito y cuando tú leíste las propuestas de Morena, ahí venía. No te equivoques con Morena. Recuerda, tú mismo lo has dicho. Pueblo pone y pueblo quita. Muchísimo con Fernández Noroña. No es que queramos que desaparezcan los plurinominales en la Cámara de Diputados o de Senadores que piensan de manera diferente. No es por eso. Es que ya nos cansamos los mexicanos de tener mamarrachos ahí, de tener parásitos allí, que no hacen absolutamente nada, que no tienen y no cuentan con el apoyo del pueblo. El pueblo no los eligió. Ahí en ese punto creo que se equivoca Gerardo Fernández Noroña al decir que queremos que desaparezcan los plurinominales del Congreso de la Unión porque piensan de manera diferente, y no es así para nada, que es cierto. Queremos que desaparezcan porque es miles de millones de pesos que se va a ahorrar del presupuesto de la nación, y además queremos los mexicanos, me incluyo porque yo también quiero que llegue al Congreso de la Unión pura gente, ya sean del PRI, ya sean del PAN, de cualquier partido político, pero personas que cuenten verdaderamente con el apoyo del ciudadano, con el apoyo del pueblo, y no como estos que están en estos momentos, como Lili Telles, que está como una perdedora, este otro Alejandro Moreno Cárdenas, que está como un perdedor, también Ricardo Anaya, Marco Cortés, toda esta bola de parásitos que no aportan absolutamente. La pregunta del millón es, ¿quién te llegó al precio, Noroña? Porque cuando tú le mentaste la madre al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí te llevó el diablo, papá.
El debate está que arde entre Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña. ¿Quién tiene razón? Vamos a verlo. Claudia Sheinbaum ha propuesto eliminar los diputados plurinominales. Según ella, esto hará que la representación sea más directa y evitará gastos innecesarios en el Congreso. Pero Noroña no está de acuerdo. Él dice que esta propuesta es una barbaridad, porque los plurinominales son clave para garantizar una representación proporcional. Sin ellos, los partidos pequeños podrían desaparecer. Resulta que uno se puede decir de las personas importantes, de los políticos activistas de izquierda más importantes en nuestro país, que es Gerardo Fernández Noroña, se opone rotundamente a la desaparición de los diputados y senadores plurinominales. Pero se ha desvirtuado este concepto de los plurinominales. Ahí se ha convertido en un negocio para los partidos políticos. Ya no es tan simple el hecho de que los partidos estén representados en las cámaras. Se ha convertido en un negocio y en una cueva de impunidad para delincuentes. Ahí tenemos a Ricardo Anaya, que por cierto estuvo huyendo en todo este sexenio por sus ilícitos cometidos, y que tan solo esperó tener fuero para regresar y estar impune en la Cámara de Senadores. También tenemos a otros nefastos personajes como Lili Téllez, como Alito Moreno, que también buscó el fuero para evitar ir a la cárcel. También está Marco Cortés, Mario Fabio Beltrones. O sea, se ha demeritado profundamente la figura de los plurinominales. Es una propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que mandó la iniciativa para que desaparecieran, pero no se tenía en este sexenio pasado la mayoría calificada en las cámaras, de tal manera que la oposición logró detener esta reforma electoral y posteriormente en campaña fue retomada esta propuesta por la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué pasó, Gerardo Fernández Noroña? ¿Por qué ese cambio tan repentino de decir que ya no apoyas el hecho de que desaparezcan los plurinominales y con ello protegiendo a pillos, protegiendo a delincuentes que han encontrado en el fuero un nicho de impunidad? Bueno, pues si él piensa de esa manera, que con su pan se lo coma, porque los mexicanos sabemos que el pueblo manda, porque el presidente López Obrador lo dijo una y otra vez, que todos aquellos políticos que se alejen del pueblo están perdidos. Y si el pueblo está diciendo que desaparezcan los senadores y diputados plurinominales, así debe de ser. Porque en una democracia es el pueblo el que manda. Le guste o no le guste a Fernández Noroña, y también a todos aquellos políticos o legisladores que piensen igual que él.